transformar. Las grandes soluciones nacen de grandes ideas, pero también de investigación. Sé parte del I2Tech de la Universidad Nacional de Loja. Transforma conocimiento en soluciones reales. Aquí, la innovación se convierte en impacto. UNL. Educamos para transformar. ¿Sientes que el mundo aún puede ser mejor? ¿Confías en ti y en tu capacidad de crear nuevas propuestas? La UNL cuenta con personas como tú desde 1859. Puedes escoger entre nuestras 47 carreras y 3 modalidades de estudio: presencial, a distancia y en línea. Universidad Nacional de Loja, formando profesionales. Inspírate, cree y transforma con la UNL. ¿Otra vez a la Facultad de la Energía? Obvio, aquí me hice ingeniero. Salimos en televisión, creamos prototipos, viajamos al exterior, hicimos maestrías. Hasta me ofrecieron trabajo antes de graduarme. Todo la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía. Mejor me hubiera casado con la Facultad de la Energía. Tampoco así. Ingenierías en computación, minas, electricidad, electromecánica, automotriz y telecomunicaciones. En la Facultad de Energía de la UNL no eres espectador. Aquí construyes tu futuro. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Hoy más que nunca, hablar de salud mental es fundamental. Por eso, creamos un espacio para reflexionar y dialogar donde la salud mental deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad. Contaremos con invitados especiales, expertos en psicología y salud mental, que nos ayudarán a profundizar en estos temas y compartirán sus perspectivas. No olvides compartir este programa y contribuir a desmantelar los estigmas que la sociedad asocia con la psicología. Así que quédate con nosotros, porque esto es solo el comienzo. Esto es Sintoniza tu mente. ¡Comenzamos! Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una emisión más de Sintoniza tu mente, el espacio donde la psicología deja los libros y se sienta a conversar con ustedes. El día de hoy traemos un tema que nos ha pasado a todos, sin excepción. Así es, y lo curioso no es que estamos hablando de algo lejano. Hablamos de esas decisiones que tomamos sabiendo con plena conciencia que nos han hecho daño, obviamente. Sí, por ejemplo, situaciones tan comunes como volver con una expareja que a lo mejor nos hizo daño, o cosas más que nos pasa a todos, como por ejemplo dejar las tareas para la noche anterior de la entrega, o tenemos una semana para estudiar y lo estudiamos la noche anterior, o hábitos como quedarnos hasta la madrugada scrolleando en el teléfono a pesar de que sabemos que eso nos perjudica. Así es, y ahí es donde surge la gran pregunta que dice así: si sabemos que algo nos hace daño, ¿por qué insistimos en hacerlo? Sí, justamente. Y esa pregunta a lo mejor puede parecer sencilla, pero la verdad es que detrás esconde muchas cosas, ya sea personales, de nuestra infancia, de todo lo que hemos vivido, de muchas experiencias que nos vienen acompañando. Y justamente para iniciar con esta conversación, me gustaría hacer una pregunta como para reflexionar sobre esto. ¿Qué creen que pesa más cuando tomamos decisiones? ¿Lo que pensamos o lo que sentimos? ¿Sabes? Yo ahí diría que hay veces en las cuales ese pensamiento es contrario, ¿no? Muchas veces somos seres racionales, sino que nos gusta pensar, que decidamos con cabeza fría, pero que las emociones siempre llegan primero. Claro, y eso puede explicar por qué a veces, aunque sepamos qué es lo que nos conviene, en realidad terminamos tomando la decisión contraria y que muchas veces nos termina perjudicando. Y ahí es donde comienza una verdadera batalla interna entre la razón y la emoción. La cabeza dice una cosa, pero el apego, el miedo, incluso la esperanza dicen completamente otra. Oh, claro, y cuando gana esa emoción, terminamos actuando en contra de nuestro propio bienestar, aunque en el fondo sepamos que eso no es lo correcto. Y es por ello que la dinámica del día de hoy será un poco diferente. Tendremos un interesante conversatorio junto a nuestros invitados especiales del día de hoy, que son estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Psicología Clínica, quienes compartirán sus perspectivas, conocimiento acerca del tema y que están presentes en nuestra vida cotidiana. Así es, queridos oyentes, así que los invitamos a acompañarnos durante esa transmisión, a reflexionar con nosotros y a cuestionar qué pasa con esas decisiones, esas circunstancias que son parte de nuestra vida cotidiana y que muchas veces realmente nos cuesta comprender qué es lo que está pasando. A mí me gustaría iniciar con algo que creo que todos en algún momento hemos pensado o
en cómo terminé otra vez en la misma situación, ¿no? Ya sea, puede ser en una relación, en una amistad o incluso en decisiones que en algún momento creímos que no íbamos a volver a repetir, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de esto surge una pregunta bastante humana y bastante común, que es ¿por qué seguimos insistiendo en caminos que sabemos a dónde nos llevan, ¿verdad? A hacernos daño. Sí, tienes razón, creo que eso tiene que ver con un tema principalmente que diría yo que es la familiaridad, que a pesar de que puede ser una situación algo dolorosa, es cotidiana de por sí. De alguna u otra manera puede darse o nos puede dar una falsa sensación de seguridad y de intermedio. Y sí, como estamos hablando de familiaridad, esto también parte desde el hogar, desde nuestra infancia, lo que aprendimos desde un observar, desde nuestra casa, desde nuestros primeros años, cuando iniciamos a dar nuestros primeros pasos, y esto viene siendo un modelo para nosotros en sí, para después seguirnos afrontando los problemas en las relaciones o con las relaciones que estamos estableciendo en un futuro y en este momento presente. Justamente, es decir que, bueno, cuando se presentan estas situaciones, terminamos repitiendo lo que ya vimos, lo que ya conocemos y no necesariamente lo que nos conviene. Y bueno, como han dicho Samantha y como han dicho Diana, pues es algo que incluso hemos visto durante la carrera y tal, ¿no? Que es algo que es como evolutivamente que viene, que el ser humano pues inicialmente cuando vivía en un estado pues muy hostil, donde había muchos depredadores y tal, como que estaba muy pendiente de eso. Vivía como con mucha atención en lo que ya conocía, entonces se quedaba en lo ya conocido porque lo desconocido podría ser una amenaza, es decir, se quedaba con lo familiar. Y aunque obviamente la sociedad ha evolucionado, hemos avanzado mucho, como que estos mecanismos que traemos evolutivamente, pues de alguna manera están todavía. Es por eso que muchas veces el cerebro como una forma de ahorrar energía, de evitar enfrentarse a lo desconocido por miedo a lo que pueda pasar, se queda en lo que ya conoce, en lo familiar, aunque eso nos produzca a lo mejor un efecto negativo, prefiere pues quedarse en eso a quedarse con la incertidumbre de qué es lo que pueda pasar en un futuro, justamente. Claro, y también, o sea, justamente lo que dices de la parte familiar, es decir, o sea, sabemos que cuando un patrón se repite muchas veces ya no es algo desconocido, o sea, ya es algo familiar, es algo que conforme pasa el tiempo lo vamos a ir normalizando, ¿verdad? Y a veces ya llegamos a un punto de nuestras vidas en donde no decimos esto me hace daño, ¿sí? Sino decimos así es la suerte, así es la vida, así me tocó a mí, pero realmente no nos responsabilizamos de eso. Sí, tienes completamente la razón. Por eso diría que la primera acción que tendremos que hacer nosotros para salir de un patrón que se considera repetitivo es cambiarlo de inmediato. Si no, simplemente reconocer que ya existe. Y es eso, como tú lo me acabas de mencionar, es el reconocimiento, un acto de valentía que parece acá pequeño, pero nos puede ayudar en muchas de las veces, ya que a todas las respuestas que nosotros le damos los hacemos tan cotidianos que decimos, yo puedo con esto y voy, yo puedo con esto, yo puedo con esto, pero hacemos tan familiar que no lo podemos cambiar de perspectiva, ya que en realidad cuando nosotros llegamos a este punto de aceptar, nos cuesta tanto porque el iniciar una nueva actividad, el conocer unas nuevas personas, no es familiar para nosotros, preferimos mantenernos en un mismo sitio. Exactamente. Y justamente como mencionan con todo esto, no son patrones que se repiten. Y cuando es un patrón que ya tenemos tan normalizado en nuestra vida, pues a lo mejor no somos conscientes de ello. Pero obviamente a medida que vamos creciendo, que nos vamos haciendo adultos básicamente, pues tenemos esa ventaja de que nuestro nivel de autoconciencia, de conocernos más, de analizar nuestras acciones y qué detrás de cada acción, de lo que pensamos, es algo fundamental. Y eso nos permite identificar qué son esas cosas de que a lo mejor antes no los veíamos como que era algo negativo, pero que ahora ya reconocemos que tiene una consecuencia negativa. Y el primer paso justamente está ahí en hacer conciencia, en identificar qué son esas cosas, para de ahí sí pues poder iniciar un cambio poco a poco. Y justamente hablando de estos patrones que se repiten, también pensamos en algo muy común que estoy seguro que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Que es a lo mejor volver con una expareja o con una persona, una amistad, quien sea, ¿no? Que nos ha hecho daño de alguna manera, que sabemos que nos ha provocado algún tipo de dolor, de sufrimiento, pero aún así regresamos, ¿no es cierto? Por múltiples razones, eso no vamos a juzgar. Entonces, yo aquí quiero dejar una pregunta y es, ¿por qué pasa eso con tanta frecuencia?
Bien, yo quisiera dar paso a la apertura de esa pregunta. ¿Por qué pasa con tanta frecuencia? Creo que es también por el tema de la costumbre. Nos hemos acostumbrado demasiado al cariño, ya sea, en el caso de la expareja nos hemos acostumbrado bastante a lo que es el cariño, el afecto o al trato que nos da esa persona, pero hay veces en las cuales por la ceguera del amor, que así podríamos llamarle, que es como que no lo vemos, no vemos así ciertos defectos, no vemos de por sí ciertas cosas que de por sí la otra persona podría estar haciendo mal o que nosotros incluso podemos estar haciendo mal y lo estamos justificando. Otra explicación que quisiera darles sería la memoria. Con el paso del tiempo nosotros tendemos a recordar momentos bonitos antes que los dolorosos. Es por eso que incluso hasta el sufrimiento de por sí se gasta. Pero los buenos recuerdos siempre se quedan casi intactos. Y es bien, es así como tú nos compartes, los buenos recuerdos siempre se quedan intactos. Es por eso que a veces olvidamos que también podemos compartir tiempo con nosotros y le tenemos el miedo a la soledad, ya que en muchas ocasiones pues extrañamos lo cotidiano, los hábitos compartidos, la compañía que tenemos de esa persona y tener a alguien siempre presente. No queremos estar con nosotros, es como el miedo de estar con nosotros mismos en ese momento. Pues la costumbre nos hace que generemos esto de tener a alguien siempre presente, alguien al lado, un amigo o un mismo amigo siempre, o una misma amiga siempre, o mi misma pareja siempre, por más peleas, insultos que hayamos tenido, que esto todo sea caótico, nos acostumbramos a eso porque se nos hace tan fácil de estar ahí presente a cambiar a otras cosas por la costumbre de la misma que ya lo había mencionado. Por eso es importante siempre reflexionar también de todos estos actos que estamos cometiendo en el momento presente para poderlo cambiar y también antes de tomar una decisión siempre pensar en lo que vamos a hacer. Sí, es verdad. Aparte, bueno, yo considero personalmente que este es un tema que remueve muchas emociones, ¿verdad? Porque casi todos conocemos a alguien o hemos sido ese alguien que ha regresado con alguien que le ha hecho daño, ¿verdad? Y pues aquí quiero dejarle una pregunta a todos nuestros oyentes, que es, ¿realmente dónde creen que termina el amor y empieza la dependencia? ¿O realmente extrañamos a esa persona o como mencionaban ustedes, tal vez simplemente extrañamos la compañía, la rutina, tener a alguien al lado, como mencionaba Dianita? Y realmente distinguir una cosa de la otra no es algo sencillo. Y quizás muchas veces hemos escuchado a personas, yo he escuchado incluso amigas de mi mamá que dicen como, yo sé que me hace daño, pero no puedo dejarlo, ¿verdad? Es algo bastante como común que se escucha y eso no significa debilidad. Realmente no significa debilidad, sino significa que hay emociones profundas detrás que merecen ser tratadas. Y justamente como mencionas, no es algo sencillo. El ser humano es realmente bastante complejo. Y cuando hablamos de un tema tan, valga la redundancia, complejo como lo es la dependencia emocional, no hay un solo factor que la determine. O sea, hay muchos factores de nosotros, de nuestra familia, del entorno en el que crecimos, de la sociedad en sí. Sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos de dependencia emocional, como se lo conoce, ¿no? Normalmente, hay muchas cosas, por ejemplo, cómo nos criaron nuestros padres, cómo es nuestra autoestima, como tú dijiste, Dianita, el poder estar solos, poder tener tiempo conmigo mismo y a lo mejor no creer que solo me la puedo pasar bien si estoy con alguien más, ¿no es cierto? Experiencias previas que hemos tenido de abandono, de rechazo, nuestra adolescencia, a lo mejor hay personas que han pasado obviamente por situaciones muy difíciles de abandono con su propia familia. Todo esto genera pues en la persona se queda y eso va a afectar en cómo se relaciona luego con otras personas. E incluso la forma en la que la sociedad nos ha dicho cómo es el amor. Sabemos que hay frases muy comunes como el amor todo lo puede, si me cela es porque realmente le importo, o si duele es porque es verdadero amor. Esas frases que las escuchamos a lo mejor desde siempre, pero ¿qué pasa? Las escuchamos tanto y se comienzan a repetir tanto que las comenzamos a interiorizar y a lo mejor a tomar como una verdad. Y aunque no seamos conscientes de eso, pues podemos estar haciendo que nuestras relaciones estén de una forma afectadas por esas frases. A lo mejor soportar cosas que nos hacen daño porque creemos que, bueno, el amor todo lo puede, en algún momento vamos a superar esto. O situaciones que nos afectan realmente o situaciones que como los celos, ¿no? Y decir, bueno, es porque realmente me quiere, ¿no? Y todo eso a lo mejor hace que las personas vuelvan a las relaciones, obviamente, ¿no? Son cosas muy complejas. Y igual como habían mencionado ustedes, esto de la nostalgia, de que las personas cuando estamos recordando un tiempo pasado, no necesariamente solo una persona, por ejemplo, un lugar en el que vivíamos antes, la etapa de la escuela, del colegio, es como que recordamos
sobre todo las cosas positivas, ¿no? Y es como que tenemos esta nostalgia de, ay, ojalá pudiera regresar a eso, pero realmente pues las cosas van cambiando y las personas también vamos evolucionando y ya no puede volver a ser lo mismo que a lo mejor de lo que recordamos. Bien, claro, principalmente lo que dice la ciencia y muchas otras teorías es que nosotros somos seres cambiantes. Me atrevo a complementar lo anterior con el tema de las frases de que si me cela es porque me quiere, el tema es de que uno de amor no vive. Hay que ser realistas. El tema principal es de que, claro, en una relación obviamente va a haber ese afecto, ese cariño, pero el tema hay que ser realistas. Hay que irnos a lo que realmente importa, sino que vamos a utilizar frases como que te apoyo, si tú necesitas esto, dímelo. El tema es de ser como que un pilar más en la relación y no ser una carga. Yo lo diría así, y hay veces en las cuales nosotros muchas veces confundimos esa necesidad con amor. Si es que siento que no puedo estar bien, si es que esa persona no está, pero hay veces en las cuales eso ya nos dice algo muy importante de por medio, que es sobre el tipo de vínculo que nosotros tenemos acerca con esa persona. Sí, bien, continuando con lo que dice Pablo, de amor no se vive, ¿no? El amor puede sí acompañarnos, inspirarnos, a fortalecer en nuestras vidas, pero nunca debería de ser o convertirse en un único lugar de refugio donde nosotros buscamos sentirnos completos, ya que cuando nuestro bienestar depende exclusivamente de una persona, nosotros corremos el riesgo incluso de perdernos a nosotros mismos, como lo estamos hablando, porque eso de yo puedo con él, yo tengo que estar con él a pesar de que me pegue, de que me grite o de que me esté chantajeando de cierta forma, yo voy a estar ahí, pero no nos damos cuenta de cada palabra, de que cada mínima cosita nos está haciendo perder a nosotros mismos, nos está haciendo sentir incompletos, pero por estar así en un momento tan maquillado no lo tenemos en cuenta. También esto es que ponemos en riesgo nuestro bienestar, no solo el perdernos, sino en nuestro bienestar completamente, porque las emociones afectan también a nuestro físico y no podemos o iniciamos llenar vacíos de cierta forma cuando terminamos una relación, por ejemplo. Terminamos una, metemos a otra por llenar un vacío, pero este vacío no lo completamos. Y aquí viene la típica frase, yo no puedo estar sola. No podemos estar sola, decimos, cuando en realidad al conocernos sabemos que el estar solos es lo mejor que nos puede pasar también. También esto depende mucho de cómo nosotros estamos rodeados y vamos aprendiendo a construir desde ese ambiente o desde nosotros mismos nuestra propia felicidad y nuestro propio sentido de estar en ese momento con nuestra soledad. Sí, muy bien. Sí, justamente como comentas, ¿no? Son muchas cosas que influyen y bueno, como seres humanos tenemos muchas áreas en nuestra vida, no es solo, claro que la pareja es un área importante, ¿no? Para todos, pero somos más, tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, quienes somos personalmente, nuestros hobbies, ¿no es cierto? Y hay que crear como un equilibrio entre todos estos para poder sentirnos bien de esta manera. Y bueno, justamente como estamos hablando de estos patrones que repetimos y que sabemos que nos perjudican, también pues sería bueno hablar de un tema muy importante y que eso estoy segura de que todos lo hemos vivido en algún momento o inclusive ahora mismo lo podemos estar viviendo, como es lo de la procrastinación. Bueno, sabemos que la procrastinación es básicamente que tenemos que hacer algo que es importante, pero aún así lo posponemos por distintas razones. Y es justamente, y eso obviamente nos va a traer consecuencias negativas. Y eso es de lo que quiero también que hablemos en este momento. Sí, tienes razón. La procrastinación diría yo que está bastante relacionado con el tema con el que estamos topando hoy en día, principalmente con el tema de las emociones, ya que hay muchas veces en las cuales hablamos de que la procrastinación de por sí nos hace alargar ciertas actividades y eso de por sí va a tener consecuencias a muy corto o largo plazo. Bien, lo primero también que debemos entender que la procrastinación no solo es esa pereza, también dentro de la procrastinación viene acompañado, como ya lo había mencionado antes, de emociones, tanto negativas como ansiedad, depresión, que nos hacen que posterguemos muchas cosas o escondamos ciertos de, yo puedo con esto, lo voy a hacer luego, yo puedo con esto, lo voy a hacer cuando me siento bien, pero no vemos o desde fuera no ven esto de cómo se está sintiendo esta persona y lo dicen, ah, no, es que ella es perezosa, pero no saben cómo está jugando su procrastinación dentro de sí mismo. También esto les hace ver o les hace parecer como un fracasado a la persona desde afuera para las otras personas, pero la persona que está viviéndolo se siente como un fracaso. Además, cuando estas emociones también sobrepasan un límite, evitan hacer o enfrentarla de cierta forma y para evitarla tendemos a
hacer cosas fáciles y decir, no, puedo estar un momentito haciendo esta actividad, pero luego puedo hacer otra, como que para tratarlo de evadir, pero sin embargo debemos aprenderlo a reconocer qué hay detrás de esto para poder dar un primer paso y recuperar y tomar el control. Ujú. Así es, justamente, y además en la procrastinación también sabemos que eso se presenta mucho en personas que son como muy perfeccionistas, que no pueden, o se les dificulta, mejor dicho, se les dificulta mucho acabar una actividad hasta que no sientan o no crean que está básicamente perfecta. Y eso obviamente hace que ellos posteren esas actividades por el temor a que, o el temor a arriesgarse y que esté mal hecho, y entonces se van a sentir aún peor de lo que se sentían antes, por eso como que lo terminan postergando. Claro, también es como que una forma de protegernos del fracaso, ¿no? Ujú. Porque si no lo intentamos, no corremos riesgo de nada. Y como decía Dianita, no siempre procrastinamos por falta de disciplina, porque somos vagos, porque tenemos pereza, o así, sino realmente también podemos procrastinar porque tenemos miedo a quedar expuestos, tal vez a que los demás nos vean vulnerables y digan, ay, lo que él estaba haciendo, lo que ella estaba haciendo no le funcionó. Entonces, creo que también es esta parte. Bien, y prácticamente hay que tener en cuenta de que hoy en día la tecnología nos está poniendo la tentación así, pero en la Ujú, cara. Hay Ujú. que tener en cuenta de que en sí las redes sociales, los videos cortos y el entretenimiento inmediato están muy presentes hoy en día. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas de las personas, o hay muchos casos en los que una persona coge y dice así, ya sea mentalmente o oralmente, voy a estar media hora y después voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ves en las cuales ese tiempo es como que se alarga o la persona se descuida y ya no lo hace. Aparte también retomando el tema de que sí, nosotros podemos considerar la procrastinación como una protección ante el fracaso. Bien dicen una frase que si no arriesgas no gana, pero la persona que es procrastinadora no arriesga. ¿Por qué? Por miedo al fracaso. Miedo a ser prácticamente como que rechazado o a criticado de múltiples maneras. Ujú. Justamente, y lo cual obviamente nos lleva a repetir esto una y otra vez, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Con un ejemplo que a lo mejor nos ha pasado a todos, como una tarea que a lo mejor es un deber que es un poquito difícil. Yo ya sé que es difícil y como es difícil, pues me da un poco de miedo porque a lo mejor no puedo hacerlo, me va a tomar mucho tiempo. Y como dijo Pablo, ¿qué pasa? Pues a ver, entro rápido al TikTok, a ver si me distraigo un poco antes de empezar para relajarme. Pero sabemos que estas redes sociales o plataformas como TikTok, Instagram, están justamente programadas y diseñadas para tenernos ahí por horas. Que empezamos viendo un video y nos enganchamos porque no sabemos si el siguiente video nos va a gustar o no nos va a gustar. ¿Y qué pasa? Nos quedamos horas. Y esa tarea que debíamos hacer la postergamos mucho tiempo, a lo mejor para el día siguiente, para la semana siguiente. Y al final, cuando ya realmente sabemos que debemos entregarla porque tenemos como un límite ya para hacerlo, a lo mejor nos quedamos toda la noche y nos malanochamos. Y finalmente la entregamos, ¿no? Porque sí éramos capaces de hacerlo, pero siempre no teníamos miedo de que no podamos hacerlo. Y eso al siguiente día, pues que nos genera como un malestar, a lo mejor que me siento con dolor de cabeza, me siento mal, ¿no es cierto? Y obviamente esto pasa porque, bueno, mucha literatura dice que pues el cerebro busca como estas recompensas inmediatas, como esta sensación de bienestar y de alivio inmediato que nos proporciona, por ejemplo, el TikTok, Instagram, a lo mejor comernos un dulce, ¿no es cierto? Es algo que nos gusta y como nos gusta, pues nos proporciona un alivio. Sin embargo, eso no concuerda con lo que nos hace bien, porque lo que nos hace bien, por ejemplo, como alimentarnos saludablemente o hacer ejercicio o estudiar durante un tiempo prolongado, por ejemplo, durante una semana para un examen, son cosas que requieren un esfuerzo constante y que la recompensa está a largo plazo. Y como la recompensa está a largo plazo, pues el cerebro no puede visualizar cuál va a ser esa recompensa. Y a lo mejor ahí es cuando tendemos como a caer en estos momentos de procrastinar, ¿no es cierto? Y pues ahí es importante que nosotros seamos como capaces de demostrarle a nuestro cerebro que si bien es algo que la recompensa está como de aquí a un mes o de aquí a 3 meses, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no es cierto? Es algo que nos hace bien. Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bien, como ya estamos hablando de que siempre estamos en lo más rápido, pues muchas de las veces la ciencia lo dice, que nuestro cerebro está diseñado en sí para buscar recompensas rápidas, con esto de realizar actividades como revisar redes sociales, ver videos, distraernos un ratito en el teléfono, decimos por así, ¿no? Pero esto resulta algo peligroso porque puede parecer accesible de una manera rápida, pero al comenzar a hacer una tarea, por ejemplo, decimos,
tengo que leer un libro de 30 páginas, pero yo quiero entenderla en 5 minutos. Mandamos a la inteligencia artificial y decimos, quiero uno de 5 líneas que me hagas entender todo en resumen. Pero en realidad ese resumen no nos dice todo. Llegamos a la conclusión que cuando vamos, revisamos todo el libro y al agarrar nomás el libro decimos, ay no, mejor leo esto de la inteligencia artificial que me dio. Y muchas de las veces nos acostumbramos a eso, a lo rápido, a lo cotidiano, y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo, porque ya esto nos puede traer problemas a la larga, ¿no? Debido a que no podemos procesar información de una misma manera, con una misma rapidez que lo hacíamos antes o que lo solíamos hacer cuando leíamos un libro de 100 páginas, cuando leíamos un libro de 30 páginas y no con uno de leer 5 líneas y decir, que la línea me ha dicho que el perro estaba lindo y tú vienes y solo dices, estaba lindo, pero no sabemos qué estaba lindo, si el perro, sus patitas, sus ojitos y cosas así, ¿no? Entonces, por esta parte es importante también saber reconocer y saber distinguir y distribuir nuestro tiempo, ya que el esfuerzo también nos hace ser personas más capaces de resolver cosas con más facilidad, sin necesidad de estar postergando o iniciando a tomar cosas por facilidad. Bien. Bueno, hablando justamente de quedarnos en donde nos hacen daño, ¿verdad? Yo quiero que pensemos también en las relaciones tóxicas, ¿verdad? Porque desde afuera parece muy simple decir aléjate y ya. Todos hemos escuchado eso, ¿sí? Pero ya en la práctica es algo mucho más complicado, ¿no? Claro, Sí. abarcamos algo totalmente diferente, ¿no es cierto? Ella parece algo que pues puede ser visto de una manera compleja porque cuando hablamos de una relación, pues como ustedes dicen, no desde afuera, a lo mejor vemos como que está con una persona que le hace mucho daño y ya, pero la persona que está dentro de la relación no lo ve así porque ella lo experimenta en toda su complejidad. No hablamos solo de una relación buena o completamente buena o completamente mala, sino que es una mezcla de momentos buenos y a lo mejor momentos no tan buenos, y solo las personas que están dentro de la relación son capaces de ver ambas cosas. Y obviamente eso hace pues que nos dé una sensación como de cercanía, de cariño o de esperanza, de que en algún momento realmente se pueda producir un cambio y que lo que más prime sean los momentos buenos que los momentos malos. Y obviamente cuando esas cosas buenas y malas se combinan, no es fácil tomar distancia, no es fácil dejar la relación así porque sí, porque la persona pues sigue tratando de entender qué más puede pasar a lo mejor y si mejora la situación. Sí, es verdad, prácticamente estamos abordando un temita del miedo, diría yo. El miedo a empezar algo nuevo, el miedo de conocer a alguien más. Es un tema muy controversial, diría yo, hoy en día, porque para muchos resulta menos aterrador el poder quedarse en algo conocido. Vamos al tema de, como estamos hablando prácticamente de las relaciones tóxicas, hay veces en las cuales las personas por miedo a quedarse solos, por miedo a, qué sé yo, interactuar con alguien que prácticamente no conocen, es como que se aferran a esa persona. ¿Por qué? Porque ya están acostumbradas, ya están aferradas a cómo los trata, cómo los ve, cómo les hace tales cosas. Y aunque duela la verdad, que hay que tener en cuenta de que en la vida siempre hay que enfrentar la incertidumbre. Aquí también un punto importante y que no podemos olvidar claramente es el autoestima que juega la persona, porque muchas de las veces olvidamos como sociedad, lo tenemos normalizado en sí, pero olvidamos como personas cómo nos estamos sintiendo y cómo esto nos está influyendo, ya que al relacionarnos y tomar decisiones nos hace poner confusos como estas relaciones tóxicas, a la familiaridad, como ya lo mencionábamos antes. También pensamos que nosotros a veces no somos suficientes por la baja autoestima que quizás estemos presentando en ese momento, que quizás no estemos pudiendo salir de ese lugar. También podemos llegar a establecer cosas que no estaban en nosotros, a poner límites y a romperlos, o a llegar a priorizar el bienestar de la otra persona y no el de nosotros. Esto también debemos aclarar que no siempre debe ser así, que no siempre podemos decir, es que yo voy a hacer esto, es que sí, puedes hacerlo, no pasa nada, sí me molesta, pero puedes hacerlo. Cuando en realidad debemos establecer límites para no permitir esto, para no sentir este vacío que nos va dejando cosa tras cosa y tras cosa. También con frecuencia, pues a veces por encajar en la sociedad terminamos aceptando todo esto. Sí. Bien, hay un temita en tema de las relaciones tóxicas que sí me gustaría recuperar.
No sé si ustedes, les hago la pregunta a ustedes, no sé si ustedes habrán escuchado la típica frase de esta vez iba a cambiar. Ustedes Sí. la han escuchado, ¿sí o no? Sí, muchas veces. Ya, muchas veces nos vamos al temita de la frase de esta vez iba a cambiar, esta vez sí lo va a hacer, esta vez sí va a hacer muchas cosas que dijo en el pasado pero no cumple. A ese tema me voy porque hay veces en las cuales digo yo, y lo vuelvo a decir, la ceguera del amor nos deja ver ciertos defectos de la otra persona. Claro, y también es casi como un ciclo, ¿no? Primero Ujú. viene la pelea que tenemos, luego viene una disculpa, luego viene un detallito, un regalito, y ahí es cuando realmente entra la esperanza, ¿no? La esperanza de que, como decían, va a cambiar, va a ser mejor que la anterior vez, ¿verdad? Y creo que es importante aquí recordar que ninguna persona entra en una relación esperando que le hagan daño. Nadie es como que se sienta y dice, voy a esperar que me traicionen, voy a esperar que, no me, que me falten el respeto, ¿verdad? Claro, como que Nadie- esperando a vivir esa dicha telenovela Exacto. de ensueño. Exacto. Nadie espera eso. Entonces yo creo que muchas veces lo que vuelve una relación tóxica son las dinámicas que poco a poco se van dando mal dentro de la relación y que al final, como se repiten tanto y como le decíamos al inicio del programa, cuando se repiten ya es algo familiar. Entonces ya parecen normales las cosas. Y también pues porque, como decía Dianita, lo de los límites. Nosotros antes de entrar a una relación tenemos claro, decimos, yo no voy a permitir esto, yo no voy a permitir que me griten, yo no voy a permitir que me levanten la mano. A la primera infidelidad me voy, ¿no es cierto? Pero cuando ya estamos ahí, realmente ahí, extendemos nuestros límites, extendemos lo que realmente somos, nuestra esencia, y permitimos muchas cosas que al final ya se nos va la cuenta y terminamos permitiendo todo lo que nos haga. Y eso tiene razón, por eso mismo hay que hablar de esto de manera abierta para que en sí las personas puedan llegar a reconocer las señales lo más pronto posible y no puedan vivir este tipo de situaciones en un futuro. Y es que aquí también debemos tener presente algo, que todas las cosas que estamos pasando, el romper límites, el estar con otras personas y todo lo demás por tratar de encajar, a veces decimos, incluso con nuestras parejas, no, es que estamos pasando la prueba del amor. Pero cuando en realidad, en muchos de los casos, pues no se trata de algo genuino, también debemos aprender a identificar señales que nos están haciendo daño, señales que no son saludables para nosotros y que nos están haciendo perder como una forma de escapar, por así decirlo, de las cosas que ya estamos acostumbradas, nos quedamos y nos quedamos, pero eso nos está haciendo perder nuestro control emocional y no solo de estar con nosotros, sino del estar con otra persona. Nos inicia a ver la otra persona, nuestra pareja, como, no, es que estás así porque pareces loca, o estás así porque estás idealizando, o estás así porque te estás inventando, y muchas de esas cosas no los vemos como señales de alerta, simplemente, sí, es verdad, estoy loca, pero no es así en realidad. Hay muchas de las cosas que no lo tenemos en cuenta y esto hace que sigamos y sigamos y sigamos y no podamos salir de ese lugar sin identificar el daño emocional que nos estamos haciendo. Justamente, y como comentan, ¿no? Esta etapa de regresan, hay un problema, rompen, otra vez regresan. Este ciclo pues también se convierte en ese patrón que repiten una y otra vez, y sobre todo en esta etapa de cuando la persona pues regresa y promete cambiar, que es como esa etapa de la luna de miel, que la persona otra vez vuelve a vivir, y claro, pues que inicialmente sí aparentemente se presentan estos cambios, sin embargo, el que se sostengan en el tiempo, pues es algo que realmente es el problema ahí, ¿no? Y obviamente no podemos decir que las personas no cambian, porque realmente las personas sí tienen la capacidad de cambiar. Sin embargo, el cambiar muchas cosas al mismo tiempo, pues implica mucho, y sobre todo cuando el cambio es genuino y el cambio nace de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos damos cuenta que con nuestras acciones y nuestro comportamiento estamos afectando a la otra persona, pues nosotros por iniciativa propia queremos cambiar. Es muy diferente a decir que voy a cambiar porque la otra persona me rogó que cambie, que puede suceder, pero pues es mucho más difícil sostener esos cambios en el tiempo, justamente. Claro, y ahí es donde me permite recuperar prácticamente que las frasecitas así de que voy a cambiar porque ella lo quiere, no. Digo yo personalmente, el cambio tiene que venir principalmente por uno mismo. El cambio es prácticamente nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque nosotros queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Y además para hacer sentir de por sí bien a la persona que nos rodea. De ahí sí podemos poner en segundo plan a otro tipo de personas. Esto prácticamente diría yo que estaría relacionado principalmente con lo que son las creencias. Ahí me permito preguntarles nuevamente a ustedes, ¿quién no se ha cuestionado en alguna decisión de su vida? Creo que todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos cuestionado de algo que hemos estado haciendo, que algo que nos gusta o que algo que planeamos hacer a futuro.
Y de por sí, frasecitas así de que, sí, estoy esperando que, por ejemplo, como tú dijiste, Samantha al inicio, voy a sentarme a esperar que me sea infiel, no. Prácticamente es como que las creencias abarcan demasiado hoy en día, que en sí siente que la persona que está en esa relación tóxica siente que no merece algo bueno, siente que no tiene que esperar algo bueno que le pasara a su vida. Y acá también, para rescatar algo de las creencias, depende mucho de las culturas en las que estemos criadas, Claro, ¿no? principalmente. Por ejemplo, en alguna de las culturas es que está bien, él es hombre, puede hacer eso, así, en bajito. Pero en otra de las veces, en el ambiente en el que tú estés criado, influye mucho, ya que te enseñan a decir no en ciertas cosas, no cuando te alzan la mano, no cuando te alzan la voz, porque muchas de las culturas dicen, no, es que el hombre manda. Si el hombre me dice, tú te quedas aquí esperándome a que yo termine de tomar esta botella, y sigue otra botella y otra botella y otra botella, pues vas a seguir. A diferencia de que tú estés criada en un ambiente donde digas, no, si eso a mí no me gusta, pues yo me voy. Si me pide que le espere, yo me voy, porque eso no es lo mío, esa no es mi regla. Mis límites son, yo puedo esperar hasta aquí y me voy. Eso influye mucho en cómo nosotros también vamos desarrollando o lo vamos cambiando, porque estos patrones también lo podemos romper. Y quisiera cerrar este tema de ahora, especialmente con un tema que me parece bastante interesante, ¿verdad? Porque hemos hablado de muchas cosas anteriores, pero aquí este tema especialmente tiene que ver con un conflicto con nosotros mismos, ¿verdad? Estamos hablando del autosabotaje. Claro, una batalla interna, diría yo. Sí, en muchas de las ocasiones también esto del autosabotaje es algo detonante del miedo al cambio, ya que hay situaciones que nos generan malestar o nos hacen daño, pues ya que permanecemos en ella o puede permanecer en ella sentirse más seguro el enfrentar algo desconocido, como ya estamos hablando desde un inicio a lo familiar. Queremos algo nuevo, pero no. Buscamos algo nuevo, pero no. Regresamos a esto. Queremos conocer, por ejemplo, una nueva persona. Lo citamos, decimos tal hora, tal lugar, pero al momento de irnos, o sea, nos quedamos en sí. Y eso nos hace detenernos en sí a salir de nuestra incertidumbre, a salir del temor que puede llegar a paralizarnos también, nos hace retrasar en tomar decisiones que incluso a veces son necesarias para nuestro bienestar. Sí, tienes razón, prácticamente es muy influyente el tema del autosabotaje en los temas que hemos abordado anteriormente. Ya estamos por acabar, Doménica, algo que tú quisieras agregar a la temática final. Claro que sí. Por supuesto, obviamente me gustaría hablar muchísimo más de ese tema que es muy interesante y sobre todo muy extenso y complejo. Sin embargo, lamentablemente el tiempo es limitado. Entonces, bueno, yo quiero aportar que pues esta conversación yo creo que nos ha dejado muchas reflexiones, a lo mejor hemos aprendido aquí mutuamente algo nuevo, ¿no es cierto? Sobre todo lo que hemos estado conversando y sobre todo sobre las cosas que hacemos y que sabemos que nos perjudican de alguna manera y que sin darnos cuenta, debido a nuestras emociones, creencias, la forma en la que nos han criado, pues se van repitiendo una y otra vez hasta que nos damos cuenta que en algún punto sí podemos cambiarlas y que justamente como ya lo había dicho antes, lo principal aquí es identificar y trabajar en ello. Obviamente hay muchas formas de hacerlo. Como somos adultos, ¿no? Podemos ser conscientes y podemos como crear nuestro plan para poder mejorar, pero siempre, pues, si es que a lo mejor hay temas muy complejos que sí requieren una ayuda extra como ayuda profesional, también lo podemos hacer. Bien, prácticamente diría yo, hemos abordado mucha información, muchas temáticas importantes y controversiales en lo que es la sociedad hoy en día. Hemos topado desde lo más mínimo hasta lo más grande en temas de relación, amor, relaciones tóxicas y autosabotaje. Son temas que prácticamente se topan demasiado hoy en día, temas que, claro, diría yo, se abarcan o incluso que nosotros mismos podemos estarlos viviendo de manera cotidiana. Entonces, prácticamente, ese sería mi punto de vista. Ustedes, mis estimadas compañeras, algo que quisieran agregar del tema antes de dar paso a la voz de la radio. Sí, bueno, como nos faltó tiempo para hablar del autosabotaje, sí me gustaría como que las personas que nos están escuchando sí se lleven algo, y es que podemos tener una idea para diferenciar qué es autosabotaje, ¿sí? Porque lo que pasa es que cuando se repite una situación una y otra vez en distintas áreas de nuestra vida, ya no es casualidad, sino simplemente es un patrón. Si nos va mal en casi todo, ya no es una casualidad, es un patrón. Si nos va mal en ciertas cosas, ok, puede ser que sí, pero realmente podemos identificarlo de esta manera.
Muchísimas gracias a todos ustedes, chicos, por todo lo que nos ha compartido el día de hoy de sus experiencias y conocimientos. Y bueno, en este punto del programa le quiero dar paso a la voz de la radio para que nos ayude con la pastilla informativa del tema de hoy, que es ¿por qué hacemos cosas que sabemos que nos hacen daño? Y recordar que entender esto no es simplemente para juzgarnos o para juzgar a las demás personas, sino para comprender, para entendernos y para poder iniciar un cambio significativo en nuestras vidas. Bien, aprovechamos este espacio principalmente para expresar nuestro agradecimiento a la voz de la radio para compartirnos tremenda información como pastilla final. Y por último, también agradeciéndole a UNL Radio 98.5 FM por su continuo apoyo con nuestro programa y por permitirnos informar a la ciudadanía con temas relacionados a la salud mental. Y bien, como ya nos acercamos al cierre de la emisión del día de hoy de Sintoniza tu Mente, esperamos pues que la conversación que hemos tenido hoy les haya permitido reflexionar y aprender algo nuevo sobre estas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. A lo largo de este espacio considero yo que hemos descubierto que detrás de esas decisiones no existe simplemente una falta de voluntad, sino que también tiene que ver las emociones, las experiencias pasadas, las necesidades afectivas, hábitos aprendidos y procesos psicológicos que influyen en nuestra manera de actuar. Y justamente solo cuando identificamos las razones que hay detrás de cómo actuamos y de las decisiones que tomamos, podemos comenzar a construir cambios más saludables y cambios más conscientes en nuestra vida. Adicionalmente a eso, quisiera agradecerles a ustedes, nuestras estimadas compañeras de octavo ciclo de la carrera de Psicología Clínica, por compartir sus conocimientos con nosotros. Lo que sí son conocimientos, reflexiones y experiencias que hemos compartido durante este maravilloso conversatorio. Y por supuesto también agradecer a cada uno de nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy y por permitirnos ser parte de sus mañanas y compartir en este espacio de aprendizaje y este espacio de reflexión. De por sí los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estamos como Sintoniza tu Mente UNL, donde encontrarán más contenido relacionado con la salud mental, el crecimiento personal y el bienestar psicológico. Y recuerden que comprender nuestras emociones y nuestras decisiones y cuestionar nuestros patrones de comportamiento es un acto de valentía con cada uno de nosotros, porque cada pequeño cambio comienza con la decisión de mirarnos con honestidad y dar un paso hacia nuestro bienestar. Será un gusto encontrarnos con ustedes el próximo viernes a las 10 de la mañana con una nueva temática para reflexionar, aprender y crecer juntos. Nos despedimos con ustedes. Esto fue Sintoniza tu Mente. Nos vemos hasta en una próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Te animamos a seguir hablando de estos temas en tu vida cotidiana y a ayudarnos a difundir esta información. Puedes enviarnos tus preguntas, comentarios y experiencias. Queremos escuchar tu voz. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Sintoniza tu Mente UNL.